el tema que vamos a abordar en esta ocasión es el de las emociones. Las emociones como tal las llegamos a experimentar o bien presentar durante toda la etapa de nuestra vida, principalmente de niños y en la adolescencia. Las emociones se pueden clasificar como emociones básicas, las cuales consisten en alegría, la cual presentamos una sensación de agrado o que algo nos agrade al momento de experimentarlo. Tal es el caso de pequeños, hablando desde la infancia, cuando abrimos los regalos de Navidad al siguiente día después de Nochebuena, incluso al Día de Reyes. En el caso de la tristeza es lo contrario a la alegría. En esta emoción experimentamos como tal la pérdida, ya sea pérdida de un juguete o bien incluso la pérdida en un juego. En el caso de la ira o el enojo es la sensación de explosión en el cual no medimos nuestras palabras, nuestras acciones y bien, esta también la podríamos experimentar en el juego, pero en lugar de tristeza sería como tal en enojo, en frustración, incluso en coraje. En el caso del miedo, es una emoción en la cual nos ayuda a prevenir situaciones de riesgo o que estemos en riesgo o bien incluso también desconocidas. Cuando íbamos a conocer algún familiar lejano o bien cuando entrábamos a una escuela y no conocíamos a ninguno de los compañeros en el aula, ahí podríamos también experimentar la sensación del miedo. En la emoción de desagrado lo podemos ver cuando a un niño se le presenta como tal un plato de verduras y pues la primera impresión es asco, no lo quiero, no me gusta. De manera general, estas fueron las emociones básicas que podemos presentar o que podemos visualizar más bien en el niño. Es muy importante considerar que tenemos que tener un nivel de empatía para que pueda el niño comprender las emociones externas, primeramente las de él y posteriormente las emociones de las personas que tiene a su alrededor o en su entorno. La empatía es como tal enseñarle a sentir lo que la otra persona también siente en esos momentos, cómo expresan sus emociones. Para lograr esto, tenemos que tener presentes varias cuestiones en determinado momento. Un ejemplo como tal es el lenguaje corporal. Para llegar o poder llegar a hablar de las emociones con nuestros hijos, primeramente tenemos que colocarnos a su mismo nivel. Posteriormente, ya cuando logremos una comunicación asertiva, tenemos que tratar los temas de las emociones, simplemente con cuentos donde obviamente se puedan visualizar las emociones, o más bien el sentir, ¿no? Tal personaje sintió tristeza cuando sucedió algo. Este personaje estuvo muy alegre cuando vivió algo o cuando experimentó algo similar a la alegría. Es importante estar atento como papás a los estados de ánimo que presenta mi hijo o mi hija, que por lo regular lo vemos en la parte facial, cuando está molesto, cuando está enojado o cuando llega a estar triste, para que al momento de percatarnos de algo que no nos llega a parecer, poder dialogarlo, poder platicarlo y al final que se expresen las emociones de nuestros hijos a nosotros como papás. También mencionar que como tal las emociones se tienen que experimentar, ninguna emoción como tal es dañina, todas en general se tienen que llegar a experimentar. Si mi hijo está acostumbrado a demostrar la emoción de alegría y de repente hay un suceso que le haga sentir tristeza, ahí no va a saber cómo reaccionar si no se sabe expresar correctamente de acuerdo a sus emociones. Por último punto, es importante que los niños lleguen a expresar sus emociones siempre y cuando lleguen a respetar las emociones de los demás. Aquí nuevamente volvemos al tema de empatía. Es primero aprender mis emociones, aprender a expresarlas y posteriormente llegar a comprender las emociones de los demás y también llegar a comprenderlas. Estos fueron algunos de los tips que les puedo brindar en este video. Nos vemos en la próxima.